Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de la carta astral natal con enfoque evolutivo, espiritual y de autoconocimiento. En la descripción está el enlace. Entonces, hoy voy a hablar de, como es, mira, estamos en la luna llena en Tauro, hoy es día 30, viernes 30, pues mañana día 31. Estamos con la luna llena en Tauro. La energía, aunque el vídeo lo subo el martes, pero bueno, no pasa nada. Porque no es de actualidad, sino de mis posesiones, mis tesoros, mi tesoro, mis tesoros. Es mi tesoro, el anillo, mi tesoro. Bueno, y entonces, claro, ¿qué vamos a hablar? Pues de libros de astrología, bibliografía astrológica. En el enlace pondré la descripción para poder tener... Yo hice un artículo con los enlaces para conseguir estos libros, ¿vale? Entonces, enseñaré los que tengo en papel. Luego en físico, en PDF tengo muchos más, ¿no? Pero son bibliografía astrológica y os la pongo en orden pedagógico para que, por orden de dificultad y de importancia, ¿no? En el artículo también están por orden de dificultad y de importancia, ¿no? Entonces, hay que entender que la astrología evolutiva, psicológica o humanística, como se quiera llamar, es un giro... con respecto a la astrología clásica. La mayoría de libros que os voy a recomendar son de esta línea, aunque también tengo de astrología clásica o incluso de astrólogos clásicos que se han modernizado, ¿no? Pero la astrología psicológica es súper profunda con cómo funcionan los patrones y las energías. Se ha avanzado mucho en el siglo XX en la astrología, gracias a gente como Eugenio Caruti de Argentina, Liz Green, ahora los autores que os voy a mencionar en los libros. Si queréis una formación, yo no ofrezco formación, solo ofrezco lectura de cartas de momento, porque ya estoy bastante colapsado, tengo una lista de espera bastante grande y ya haré formación en un futuro, pero de momento os recomiendo como formaciones, mira, os pondré también en la descripción, Cosmograma en Barcelona, España, Cosmograma, la escuela Cosmograma, la escuela Ser Más Yo en Madrid y la escuela Casa 11 en Argentina, Buenos Aires. Son tres escuelas, las tres de nuevo paradigma, de lo más avanzado digamos, en las investigaciones astrológicas, lo más acuariano, lo más transpersonal, una astrología súper avanzada. Yo os recomiendo la astrología moderna, evolutiva, psicológica, humanista, transpersonal, porque es súper avanzada, mucho más profundas las interpretaciones que se hacen de las relaciones entre los planetas, los signos, etcétera, ¿no? Entonces, sin más derroteros, vamos para allá. A mí hay un manual que no es de la línea que exactamente psicológica humanista, pero que se ha puesto mucho, se ha modernizado mucho, y a mí me va muy bien. Yo recomiendo empezar con manuales de astrología, porque si no, con los otros libros que luego mencionaré, vas muy lento. En cambio, con los manuales, vas muy rápido. Entonces, para aprender a leer astrología, Juan Estadella, este libro, maravilloso. Nuevo manual de astrología, Juan Estadella. Es buenísimo este libro, porque te explica todo, casi todo, ¿no? Todas las bases de la lectura de la carta astral, lo explica muy bien, muy escueto para que te quede, para ir rápido, ¿no? En esta época de que la gente quiere ir rápido, si quieres ir rápido, este libro es brutal. Hombre, tiene bastante de astrología clásica, ¿eh? Pero se ha modernizado mucho en las interpretaciones y se centra en la psicología, en la psicológica, no tanto en la predictiva. Te enseña a interpretar la carta natal, ¿no? Luego tenemos, este sí que es ya uno de los gurús de la astrología más psicológica, humanista y transpersonal, que es Stephen Arroyo, y tenemos este manual de interpretación de la carta natal. No está nada mal este libro, lo que pasa es que a veces es demasiado escueto y a veces incluso me gusta más el de Juan Estadella en algunas interpretaciones, porque a veces este es como muy esquemático y a veces se hace difícil la lectura, pero va muy bien para interpretar desde un punto de vista psicológico. Luego hay otros manuales que no los tengo en físico porque se agotó la edición, los tengo en PDF, que es el manual de astrología de Claudia Ricci,
y luego Claudia Zicri, bueno, un lío, que hay dos Claudias que se llaman igual y han hecho las 3 tomos. Ya en el enlace del artículo, al principio ya lo veis el manual, este que también es de astrología psicológica. Luego hay un manual también de astrología moderna de Eloy Dumont. Manual de astrología moderna, es un tocho. Y así como Juan Estadella se ha modernizado, el Eloy Dumont está bien, pero a veces es muy determinista y muy clasicón en sus interpretaciones, aunque diga que es moderna. Pero bueno, está muy bien porque aquí está todo, todas las dudas. Al ser mucho más grande hay mucha más información sobre dudas muy concretas, todos los aspectos, todo es mucho más amplias las descripciones que en los otros manuales. Es un libro, la verdad es que muy recomendado para comprar porque está disponible además. Luego hay otro que no es bien un manual, pero casi quiero decir que te explica muchas cosas sobre cómo interpretar, y esto ya sería lo más nuevo, lo más avanzado, porque es este, ¿no? Es Astrología, Consciencia y Destino de Alejandro Lodi. Este ya es un nivel más transpersonal. Alejandro Lodi es un profesor de Casa 11, que antes era de Casa 11, de Buenos Aires. Es que los argentinos son los mejores en astrología moderna psicológica. Y es de Casa 11. O sea, Buenos Aires es la capital de la astrología psicológica. Y la Casa 11 es de Eugenio Carauti. Entonces Alejandro Lodi tiene ya su propia escuela y todo. Y es un crack. Os recomiendo ver sus entrevistas, las que hay de él, de Alejandro Lodi. Maravilloso, ¿eh? Y aquí te explica ya cosas muy profundas, ¿no? La expresión solar, la revelación transpersonal, o sea, la interpretación de la carta natal ya teniendo en cuenta pues toda la psicología transpersonal y todos los avances en ese sentido, ¿no? De investigación psicológica, muy profundo. Y luego está este otro manual que es ya, esto sí que es clasicón, ¿eh? Esto es ya André Barbó, Tratado de Astrología, Tratado Práctica de Astrología. André Barbó, el de las líneas del índice cíclico, muy bueno para predicciones. Pero está muy bien, ¿eh? Porque resume mucho la astrología clásica y está muy bien saber también. La astrología clásica te ayuda a hacer tránsitos. Hay muchos ejemplos de cartas de reyes y tal, ¿no? Tiene una manera de interpretar ya muy clasicona, ¿eh? Muy de... Clasicona, que quiero decir, bueno, más determinista, lo malo, lo bueno, fatalista, así, ¿no? Y a veces no hay suficiente profundización psicológica. Luego hay un autor de todos estos autores de, digamos, top 10 de astrología moderna, psicológica, humanista, transpersonal, que es Richard Idemont, maravilloso, El hilo mágico. Este libro es impresionante, El hilo mágico de Richard Idemont. Esto es un nivel superior. Richard Idemont, de los mejores. Hay otro libro de Richard Idemont que lo tengo en PDF, pero en papel no está disponible. Bueno, muchos de los que os estoy enseñando son reliquias. Ahora mismo no están disponibles y te valen 300 euros o cosas así. Pero bueno, por suerte muchos están en PDF y os pasaré los enlaces, ¿no? Luego tenemos Stephen Arroyo, el del manual, Astrología y Psicología de los 4 elementos, muy bien para entender cómo funciona la tierra, el fuego, el agua y el aire. Luego tenemos... Dane Rudyard, un estudio astrológico de los complejos astrológicos. Este no me lo he leído todavía, la verdad. Pero Dane Rudyard es muy bueno porque es el de los primeros. O sea, el primero fue Jung, ¿no? Luego fue Jones, un astrólogo americano muy bueno. Y luego Dane Rudyard es el discípulo de Jones y se considera como la base de la astrología moderna psicológica, ¿no? Luego tenemos Liz Green, la gran maestra de astrología psicológica, Liz Green. Maravillosa, Liz Green, una manera de escribir súper fresca, súper dinámica, aprendes mogollón. Es un cañón esta mujer, ¿eh? Liz Green. Estamos hablando de libros de los años 70, ¿eh? Pero claro, es cuando, por ejemplo, es del 86. Así que, Relaciones Humanas, de Liz Green. Un enfoque psicológico de la astrología. Luego tenemos
Modernas dimensiones de la astrología de Stephen Arroyo, muy bueno también digamos, ayudarte a entender el nuevo paradigma. Es decir, nosotros vamos hacia un nuevo paradigma y estos se han adelantado. O sea, esta es la astrología acuariana, la de la era de Acuario, la del nuevo paradigma, que tiene una interpretación muy distinta a la clásica, ¿no? Caruti, el fundador de Casa 11 de Buenos Aires, Eugenio Caruti, Ascendentes Astrología, muy bueno, Ascendentes Astrología, aunque no estoy muy de acuerdo en algunas maneras de interpretar el ascendente, que en algunos aspectos diría que son más del Sol y no del ascendente. Pero bueno, aquí cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Luego tienen los dos tomos, Ascendentes segunda parte. Luego está Las Lunas de Eugenio Caruti, de la Casa 11, muy bueno. Eugenio Caruti es un crack, ¿eh? Lo que pasa es que a veces habla un poco complejo, pero ha llegado muy lejos en la interpretación, las matrices energéticas, las zonas de luz y sombra, de la carta. Bueno, tiene la formación de Casa 11 es súper vivencial. Luego la de Cosmograma tiene un punto parecido, de Barcelona. Libro imprescindible. Este lo han vuelto a editar, que es Las 12 casas de Howard Sasportas. Este libro es maravilloso para entender los planetas en casas y los signos en casas. Increíble. Es como una Biblia este libro, ¿eh? Y ayuda mucho a leer cartas, sobre todo ayuda mucho a entender el nuevo paradigma astrológico, cómo se entiende la lectura, ¿no? De las casas astrológicas. Luego tenemos un clásico de Liz Green, la que hemos mencionado antes, Liz Green y Howard Sasportas. Howard Sasportas es como la mano derecha de Liz Green, ¿no? Van juntos y son muy buenos los dos. Curiosamente, Richard Idemon y Howard Sasportas murieron muy jóvenes. Los luminares de Liz Green, para entender el Sol y la Luna, cómo funcionan, con toda su mitología, origen, cómo se mueven, cómo se interpretan en la carta. Luego, Los planetas interiores de Liz Green y Howard Sasportas, muy bueno también. Venus, Mercurio, ¿no? Marte, más allá del Sol y la Luna, ¿no? Marte, Mercurio, Venus, ¿no? Muy bueno. La verdad, también te explica toda la mitología del planeta. Es una manera de profundizar en los arquetipos para entender más profundamente cómo funcionan, no solo como recetas de manual, sino integrarlos en nosotros mismos a través de conocer todo lo que hay detrás de cada símbolo, ¿no? Una manera muy potente de entender. Luego tenemos Júpiter de Stephen Arroyo, ya planetas exteriores, muy bueno también. Luego tenemos el primer libro de Liz Green, el más famoso, Saturno, Liz Green. ¿Por qué es famoso? Porque aquí es como que cambia el enfoque astrológico, porque se llama un nuevo enfoque de un viejo diablo, ¿no? Saturno en la astrología clásica es un planeta maligno, maléfico, horroroso. En cambio, aquí pues se propone que también es el principio de realidad, de las estructuras, y sí, sigue metiendo caña. Y yo sigo creyendo que tiene algo de diablillo. De hecho, la sombra de Saturno la adoran las élites, pero no deja de ser un planeta necesario en la manifestación de las cosas, del principio de realidad. Luego tenemos Urano de Liz Green, maravilloso también. Luego tenemos Neptuno, una de las obras maestras de Liz Green. El más grande, el más tocho el más grande de todos. 600 páginas, casi nada. Aquí todo lo que quieres saber sobre Neptuno, el gran Neptuno, desde el punto de vista de una Virgo, o sea, que se ceba un poco a veces. Pero también es muy interesante este libro, porque ahora estamos en Neptuno en Piscis, es muy interesante conseguir este libro para entender los patrones de las sectas, te habla de los patrones sectarios, de los gurús, del sacrificio, del Salvador. Bueno, es increíble, es que la astrología es sabiduría, ¿eh? Sabiduría perenne, o sea, que no solo es leer la carta astral y ya, sino que aprendes sobre todas las cosas. Luego también hay otro Urano,
que es de Bill Terney. Bill Terney es otro de los grandes del nuevo paradigma. Tiene un libro sobre los aspectos, que no lo tengo físicamente, pero que es muy bueno. De los aspectos, yo recomiendo, que también está en el artículo, Sue Tompkins y Bill Terney, sobre aspectos así interpretados de manera más moderna. Y si queréis profundizar también podéis apuntaros a un curso de Cosmograma, por ejemplo, que es donde está Robert Martínez, por cierto, o de Casa 11 o de Ser Más Yo. Yo no cobro comisión por anunciar. Luego tenemos Plutón, maravilloso libro de Plutón, mira qué autor ya con cara plutoniana, ¿eh? ¿Sí o no? Ya tiene el autor su cara plutoniana. Jeff Green, que no es familiar de Liz Green, ¿eh? Pero este libro es maravilloso porque fusiona la astrología kármica, entonces contempla a Plutón como información de vidas anteriores. Es increíble. Mira, Jeff Green es un astrólogo profesional dedicado al completo a la práctica desde hace más de 10 años en Seattle, Washington. Antes de llegar a ser un consejero astrológico, estuvo dictando un gran número de conferencias. Jeff Green dice que nació por segunda vez en esta vida cuando participaba en la guerra del Vietnam, plutoniano total. La extrema violencia y crueldad insana de esta experiencia culminaron para él en un contacto telepático con un monje budista que conoció al final de su permanencia en este país, lo cual le llevaría luego a frecuentar un templo budista en Estados Unidos. La disciplina espiritual y las prácticas que allí tuvo la oportunidad de conocer le hicieron tomar conciencia sobre su destino y el camino a seguir en esta vida. Desde entonces ha procurado cooperar al máximo para cumplir con estas metas. Plutón, maravilloso y profundo, como toca para Plutón, profundo análisis de Plutón, los tránsitos de Plutón en la carta natal, y todo desde un, profundísimo análisis, incluyendo a vidas anteriores. Este libro es impresionante. Este libro es impresionante. Plutón, de Jeff Green. Que no se me caigan los libros. Luego tenemos de Liz Green, también, los planetas exteriores y sus ciclos, que habla de los planetas exteriores, pues Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y te habla pues de los ciclos, de las generaciones, incluso aquí menciona lo del 2020, lástima que no lo tengo marcado, pero en este libro, este libro es de los años Catapum, este libro es de los años del 88, del 83, curiosamente, Saturno conjunción Plutón, y habla del 2020, de que habría un gran cambio en 2020, muy fuerte, o sea, de hecho, mira, aquí habla de Saturno-Plutón, ¿no? La conjunción que hay en 2020, ¿no? Puedo leer un poquito que dice aquí la conjunción Saturno-Plutón. Las peculiaridades de Saturno-Plutón me impactan por sus particularidades. Suscitaron mi interés debido a la frecuencia con que aparecen síntomas típicamente psicoterapéuticos, tales como la claustrofobia, estar encerrados en casas. Empecé a indagar más profundamente, estamos hablando de la conjunción de 2020, ¿eh? Empecé a indagar más profundamente en estas cuestiones con mis clientes, y una de las primeras cosas que detecté fue un odio general a las multitudes, antisociales total. El sentimiento, es decir, los que tienen Saturno-Plutón en sus cartas, nacidos en el 47 y en el 82-83. El sentimiento de pánico es sorprendentemente usual en este grupo, es de esperar en una conjunción como esta. Saturno-Plutón también puede acarrear soledad, ¿veos? Aislamiento. En mis clases a grupos he observado que la gente con Saturno-Plutón no le gusta ser considerada parte del grupo. El sentimiento de grupo en su completo significado acuariano es muy irritante para las personas Saturno-Plutón. Cuando se inscriben en algún seminario o cursillo, tienden como a espiar desde atrás, toman lo que les interesa y después se van, pero no comparten en el sentido de la psicología humanística concede a este término. No se consideran ellos mismos de un grupo. La ingeniería radica en la pauta perseguidor-perseguido. Perseguidor-perseguido. O también está bien, ya que recomiendo libros, haber leído un fragmento. Sobre todo de la energía que hay ahora, que ya se está yendo, por suerte. En diciembre ya afloja, ya se separa. Luego tenemos Claudia Azigri, mira, la que ha hecho un manual, Claudia Azigri, que no lo tengo, pero se puede conseguir, Astrogenealogía de Claudia Azigri, muy interesante.
Luego tenemos un libro de libros. Ay, que no tengo la tapa porque, bueno, pero es Cosmos y Psique de Richard Tarnas. Maravilloso. Cosmos y Psique de Richard Tarnas. La tapa, ¿dónde está? Bueno, por allá andará. Cosmos y Psique de Richard Tarnas. Un libraco increíble donde resume toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de 800 páginas. Toda la historia de la humanidad, con la relación con los planetas, Cosmos y Psique, pero no desde un enfoque histórico como suelen hacer en astrología mundial, sino de un enfoque transpersonal psicológico de la evolución de la consciencia y de qué arquetipos la humanidad ha estado encontrándose a lo largo de los siglos por las conjunciones y aspectos que han hecho los planetas lentos que influyen al colectivo. Impresionante este libro porque es un enfoque de astrología mundial mucho más social, humano, transpersonal. Los símbolos del horóscopo de Robert Hahn también habla mucho de todos los tipos de símbolos. La dinámica del inconsciente de Liz Green y Howard Sasportas, buenísimo, para entender cómo funciona el inconsciente. La casa 12 de Karen Hamaker, muy bueno porque la casa 12 en astrología clásica no se entiende nada. La ponen como maligna y punto. Y este es muy bueno también, de Stephen Arroyo. Astrología, karma y transformación, de Stephen Arroyo. Muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno. Astrología kármica y los planetas. Habla de muchos aspectos entre planetas transpersonales y personales. Muy bueno, ¿eh? Y luego este que ni siquiera me lo he leído, pero bueno, lo enseño. Astrología decodificada, ¿no? Que es como otro manual de astrología. De C. Merlin, ¿no? Y bueno, pues ya está. No tengo más libros. Nada más que comentar. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. ¡Che, boludo! Hasta pronto.